que alfa 1 no puede ser 0. Y es como si llegáramos ahí y hubiera un hoyo. Ya no podemos pasar, ¿no? Y esta parte, esta trayectoria probablemente no se podría hacer, ¿no? Acá aparentemente no hay problema, a menos que esto se viniera para acá, ¿no? Pero bueno, esta es esta trayectoria. Queremos saber si podemos hacer también una trayectoria acá, ¿no? O sea, si yo puedo mapear de aquí para allá, quiero mapear ahora la trayectoria allá, acá. Entonces, vamos a... Ya dijimos que era continua, entonces aseguramos que al menos cerca de aquí tenemos elementos. Pues un elemento Gm muy cerca de Gx lo puedo escribir de esta forma. Si se fijan, aquí tengo la menos 1 por esto, me va a dar la identidad. Tengo la identidad. Es el truco de multiplicar por A entre B, ¿no? A entre A. Aquí tengo puras identidades. En realidad, esto es la identidad, o sea, aquí tengo que Gm es igual a Gm por la identidad, ¿no? Eso ya lo sabíamos. Lo que vamos a aplicar ahora es aquí me faltaba la transparencia. A ver si hace una copa de otro lado. No, sí, se me perdió la transparencia aquí, pero bueno, vamos a ver lo que se decía. Ahora, lo que voy a hacer es, voy a cambiar el paréntesis, ¿no? Dijimos que era una operación asociativa, puedo hacer lo siguiente. Gm igual a Gm por Gm menos 1 a la menos 1. Y ahora tendría Gm menos 1 por Gm menos 2 a la menos 1. Y yo aquí sería, así voy a seguir avanzando hasta el final, que tendría G2, G1 a la menos 1, y luego G1 E a la menos 1 por E. Y entonces, pues estos van a ser aproximadamente E, ¿no? Aproximadamente, no, a ver. No, pero ya aquí me va a dar E, ¿no? A ver si moví bien los paréntesis. No, déjame checar aquí, lo tengo aquí en otro tanto. En otro lado y se me fue esta transparencia. No, está bien como le había hecho, ¿no? Estaba bien. Entonces, hago la propiedad de asociatividad, entonces nada más cambio los paréntesis. Y por la propiedad de continuidad, pues tengo que esto me va a dar algo que está cerquita de E, ¿no? Nos fuimos alejando muy poquito, entonces todos van a estar cerquita. Y entonces cada elemento del grupo lo podemos expresar en términos de un número infinito de elementos que están cerca de la identidad. El Gx
se puede expresar por este número de elementos, porque cuando hago que m tiene infinito, pues esto te va a ser igual a la identidad. Entonces aquí tenemos una parte conectada del grupo y una parte del grupo que está desconectada, como lo estábamos viendo aquí. Bueno, aquí yo me puedo... Bueno, aquí donde no puedo pasar es cuando alfa 1 es 0. Tengo problemas cuando alfa 1 es 0, pero en los demás puntos pues sí puedo... Sí, de hecho este debería estar acá abajo, ¿no? Aquí. Cuando alfa 1 es 0 es aquí, ¿no? Aquí es donde no puedo pasar. Pero tengo una parte que está bien conectada, donde puedo moverme por todos lados, y una parte que estaría como desconectada, ¿no? Creo que perdí una transparencia. No, está bien. Entonces, es que primero puse la definición del grupo de Lie, ¿no? Déjame usar para ponerla aquí otra vez. Aquí está. Aquí está. Es la porción conectada del grupo continuo con operación de composición analítica. Ya vimos que era continuo si tenía la estructura de variedad. Es decir, que pudiéramos irnos de las matrices a un espacio euclidiano conectado, que podemos hacer trayectorias, y lo único que nos falta es que la operación del grupo sea analítica, y básicamente lo que necesitamos es que no tenga singularidades. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos este grupo con la parametrización que hemos visto. Vamos a ver cómo quedan las operaciones de grupo. Si yo hago la multiplicación, voy a tener algo como esto, y esto lo puedo reducir a esto que tenemos aquí, o lo puedo hacer en términos de las coordenadas, ¿no? G de Bx, composición G de By, me va a quedar G de esta operación psi igual a una G de Bz. Recuerden que si yo tengo el vector, puedo construir la matriz. Si yo tengo la matriz, puedo construir el vector. Aquí estoy construyendo esta matriz a partir del vector, esta matriz a partir del vector By, y aquí la composición, que sería equivalente a construir una matriz, la matriz Z a partir del vector Bz. Y esto es muy sencillo porque ahora necesitamos fijarnos sobre que estas operaciones sean analíticas. Y aquí el único problema que tenemos es cuando x1 es igual a y1 y es igual a 0. Entonces, en la vecindad de estos puntos, si queremos que todo el grupo esté conectado, pues necesitamos otra parametrización que nos permita ubicar ese problema. Vean, aquí todavía tenemos algunos problemas, porque el elemento de identidad que tenemos aquí, con la parametrización que tenemos, se está mapeando a este. Este no es el elemento de identidad, por ejemplo, en un grupo de vectores con operación suma. Vean, ¿cuál es el elemento de identidad? Pues necesitamos que esto sea 1, y que x2 y x3 sean 0. Me queda aquí 1, este es 0, 1 entre 1, y tengo la matriz identidad. Pero eso es equivalente a este vector, ¿no? Vector 1, 0, 0. Ahora, ¿qué otra operación nos falta? Pues la operación de inversa, ¿no? Estas dos matrices que multiplicadas me den la identidad,
Bueno, podemos verificar que esta sería la inversa de esta matriz. Entonces ahora necesitamos ver que estas funciones sean analíticas. Nuevamente el problema es cuando x1 es igual a 0. Ahí tenemos esa parte que va a explotar. Vamos a ver otro ejemplo. El elemento de identidad en el grupo escalamiento y desplazamiento se está mapeando a las coordenadas 1, 0, ¿no? Como lo hemos visto. Y quisiéramos reparametrizar al grupo de tal forma que el elemento de identidad se mapee al 0, 0. Bueno, sí se puede hacer. Después vamos a ver cómo se hace esta reparametrización. Pero si yo hago esta parametrización, van a ver que el 0, 0 en R2 se mapea a la identidad. Y están de acuerdo que aquí ya no tengo ningún problema de singularidades. Alfa 1 ya puede ser hasta 0. Alfa 1, si es 0, aquí me queda 1. Y esta función también se hace 1. E al alfa 1 menos 1 entre alfa 1 es 0 también. Es 1, perdón. Esta función aparentemente aquí con el alfa 1 tendría problemas, pero no, este es completo, entonces aquí no hay ningún problema de singularidades. Bueno, entonces, aunque se veía medio complicado, la ventaja es que siempre van a ser matrices. Entonces solamente tenemos que preocuparnos por la multiplicación y la inversión. Normalmente la operación más complicada es la inversión. La multiplicación no hay ningún problema, pero en la inversión sí podríamos tener algún problema. Y bueno, como podemos ver, esto depende mucho de la parametrización que estemos utilizando. Si la parametrización está bien hecha, no vamos a tener problema con las operaciones. Las únicas variedades que vamos a encontrar pues, van a ser restricciones sobre los elementos de la matriz. Como lo vimos, ¿no? Necesitamos que el determinante fuera igual a 1, pues nada más es una restricción algebraica entre los elementos. Y las propiedades de continuidad van a ser consecuencia de la continuidad de la multiplicación y la inversión de matriz, como lo vimos en este ejemplo. Aquí en este ejemplo vean, pues la continuidad de la operación pues es simplemente hacer la operación con los elementos, y el problema nada más es cuando x1 es igual a y1 es igual a 0. Que eso ya lo veíamos desde la parametrización, ¿no? Desde ahí, ¿no? Ya vemos que si x1 es igual a 0, ya todo falló. Profesor, en el ejemplo de alfa 1, ¿cómo es que 0 entre 0 no causa la singularidad? Es que es e a la alfa 1 menos 1 entre alfa 1. ¿Cuándo es una función continua? Si hacen la gráfica se ve bien fácil, bien rápido. No lo creen, vamos a ver la gráfica, ¿no? Después me dicen cómo se podría verificar. Aquí, ¿cómo es la exponencial? Me falta otro paréntesis, ¿no? No. Ah, ya, el menos 1 es al nivel de la exponencial, ¿no? Sí, no, en el menos 1 es el nivel de acá.
plot, ¿no? No agarré la exponencial. La exponencial aquí como ¿No será XP? EXP. ¿cuál? ¿No será EXP? Creo que sí. Se ve, se ve igual. Ahí está, ¿no? Cuando es 0 es igual a 1, ¿no? Es que esta función es como la del seno de teta entre teta, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Pues, Entonces sería otra parametrización, ¿no? Digamos, más efectiva, que nos evite ese problema, ¿no? Ya esta operación ya queda bien parametrizada. Y vean aquí con esta condición que ya la identidad en el grupo se mapea al 0, 0. Ya no tendríamos este problema de acá. Ya el B es, la identidad se mapearía aquí al 0, 0. Y ya podemos pasar por todos lados, ¿no? Ya no hay ningún problema de discontinuidad. Bueno, entonces ya vimos que sí podemos tener varios elementos. Lo que nos interesa es el espacio tangente, ¿no? Todo esto fue para más o menos introducir un poquito lo de grupos, pero lo que nos interesa a nosotros es el espacio tangente. Entonces vamos a hacer trayectorias. Una trayectoria sobre una variedad es una función continua parametrizada en una variable, normalmente la t, en un intervalo abierto de R. Vamos a hacer lo mismo en un grupo de Lie. Vamos a parametrizar una trayectoria con elementos del grupo. Tengo aquí un grupo de Lie, este que está aquí, y voy a hacer unas trayectorias, C1, C2, C3, que pasan por la identidad del grupo. Es decir, estas trayectorias todas pasan por la E. Y bueno, ya tengo la trayectoria, pues ahora ya puedo calcular la derivada. Y la derivada va a ser como siempre. S en t más delta t menos S de t entre delta t. Entonces, esta derivada la voy a interpretar como el vector velocidad de las trayectorias que pasan por el elemento de identidad. Voy a meter una restricción nueva. En t igual a 0, o sea, la S de 0 tiene que ser igual a E. De tal forma que pueda calcular el vector tangente en E como S de prima llevada al 0. Lo que voy a hacer ahora es, en t igual a 0, vamos a poner que en t igual a 0 estoy aquí, y después ya me muevo, o sea, para acá o para acá. Vean, por ejemplo, vamos a calcular el vector tangente en el elemento de identidad en este mismo grupo, ¿no? Este mismo grupo que hemos estado utilizando. Primero vamos a parametrizarlo con respecto a t. Vean, una posible parametrización es esta, simplemente sustituyo a x1 por x1t, x2 por x2t y x3 por x3t. Entonces la parametrización me queda de esta forma. Aquí me aparece t cuadrado porque multipliqué x2 por x3. Entonces tomo la derivada con respecto a t. Este no hace nada, me queda x1, me queda x2, aquí me queda x3 y me queda algo un poquito más grande. Evalúo en t igual a 0 y en t igual a 0 me queda x1, x2, x3 y de aquí de todo este término me va a quedar menos x1. Y vean, esto lo puedo expresar de esta forma: x1 por esta matriz, x2 por esta matriz y x3 por esta matriz, ¿no? La suma de eso me va a dar lo que teníamos acá. Bueno,
necesitamos identificar el espacio tangente. Queremos verlo también como si fueran vectores para que podamos de alguna forma definir una noción de perpendicularidad, ¿no? Recuerden que la velocidad es perpendicular a la trayectoria. Aquí yo tengo ya la trayectoria parametrizada con respecto a t, y entonces puedo definir como una derivada sobre la trayectoria, y en este caso la estoy evaluando en este punto especial, ¿no? Entonces, suponiendo que t igual a 0, pues es igual a la identidad. Y a ver si se cumple aquí, sí, ¿no? Si hago t igual a 0, pues este me queda 1, 0, 0. Este se hace 0, 0, y aquí me queda 1. Si n es igual a 0, con esta sí cumple esta parametrización, ¿no? Cuando t es igual a 0, es igual a la identidad. Después calculo la derivada con respecto a este escalar con el que parametricé, y otra vez, y bueno, tendríamos esto. Y este sería como el espacio tangente en el elemento de identidad. Pero bueno, necesitamos darle como una estructura de espacio vectorial, ¿no? Entonces necesitamos interpretar esto como si fuera una base. En un espacio vectorial, cuando tenemos una base, con eso generamos a todos los demás, ¿no? Tengo la base en R2, con eso puedo generar a todos los demás. En R3 también con eso puedo generar a todos los demás. Entonces yo quisiera ver esto como si fuera una base que me permitiera generar a todos los elementos del grupo. Entonces vamos a definir estos elementos de la base como la derivada cerca del elemento de identidad. Lo que vamos a hacer es las x grandes xy, la vamos a obtener como este límite, que es igual a esto. Y bueno, aquí ya estamos utilizando esa como dualidad, ¿no? Yo puedo tener la matriz y me puedo ir al espacio euclidiano, o puedo agarrar un vector en el espacio euclidiano y transformarlo en matriz, ¿no? Este lo transforma en esta matriz, y este también lo puedo transformar en esta matriz. Pero ya aquí estoy teniendo cuidado de que la identidad de acá se mapee al 0, al 0, 0, 0 de acá, ¿no? Ya requiero parametrizaciones especiales. Entonces, de esta forma voy a obtener los elementos de la base. Aquí debería ser. Y los elementos de la base tienen que formar un espacio vectorial. Ahorita lo vamos a llamar un espacio vectorial de Lie, con la suma de matrices como operación y la matriz 0 como la identidad. Vamos a verificar si es cierto. Por ejemplo, aquí estos serían nuestros elementos de la base, estas tres matrices. Y entonces deberían ser formar un espacio vectorial de Lie con la suma de matriz como la operación y la matriz 0 como la identidad. A este espacio vectorial de Lie también le vamos a asociar otra operación para que pueda convertirse en un álgebra, y es lo que se conoce como el álgebra de Lie, que nos va a ayudar a identificar realmente cuál es el espacio tangente. Y ya podemos hacer la operación que corresponde a lo que ya tendríamos lo que estamos buscando. Entonces los elementos de la base los vamos a obtener al finalizar el grupo de Lie en la vecindad del elemento de identidad. Como lo estamos haciendo aquí. Vamos a repetir esto. Entonces tengo esta parametrización. Esta notación dice que estoy tomando un vector de x con elementos x1, x2, x3, y con esos elementos estoy construyendo la matriz correspondiente. Voy a calcular los elementos de la base. El primero sería la parcial de esa matriz con respecto a x1 evaluada en 0, y eso me produce esta primera matriz de la base. Este es
se removieron aquí todas las transparencias, ¿no? Después puedo obtener para X2 y también para X3. Entonces, estas tres matrices van a formar un espacio vectorial de Lie para este grupo con esa parametrización, ¿no? Entonces, a partir de esta base puedo generar cualquier elemento de este grupo. De esta forma voy a hacer como si estuviéramos en vectores, ¿no? Es como una combinación lineal de los vectores, pero en este caso son matrices. Lambda 1, lambda 2 y lambda 3. Aquí se lo estaba pasando de otra presentación que tenía y ya se me revolvieron las transparencias, ¿no? Aquí las lambdas sí, pues son una combinación, unos escalares, ¿no? Y entonces la aproximación del primer orden de cualquier elemento del grupo en la vecindad de la identidad lo podemos expresar de esta forma, ¿no? Cualquier elemento del grupo yo lo puedo reconstruir como el elemento, este está de acuerdo que me va a dar el elemento de identidad más una pequeña combinación de los elementos de la base. No, se me rompieron las transparencias. Bueno, a ver, entonces la pregunta es si yo puedo reconstruir a cualquier elemento a partir de los elementos de la base. Entonces, yo voy a tratar de construir este elemento como una combinación de la identidad más cada uno de los elementos de la base. Vean, aquí ya estoy jugando en que me puedo cambiar de R, en este caso de R3 a las matrices, ¿no? Y entonces esto lo puedo reconstruir con esta operación, con estas combinaciones de la identidad más elementos de la base. Lo que estoy haciendo es reconstruir a cada uno de estos elementos como I más un epsilon por esto, I más un epsilon por... Vamos a llegar a lo siguiente. Entonces tendríamos que, si los agrupamos, va a ser esto, y lo podemos, aquí jugando un poco con las sumatorias, llegaríamos que la reconstrucción de cualquier elemento va a ser la matriz exponencial de la combinación de los elementos de la base. Y vamos a hacer la reconstrucción. Vamos a reconstruir esta parametrización a partir de los elementos de la base. Vean, los elementos de la base los calculamos con la parametrización que tenemos, ¿no? Vamos a ver si podemos regresar a esa parametrización. Entonces tenemos que este elemento vamos a reconstruir como el exponencial de lo que está aquí. Entonces sería el exponencial de esta matriz. Y vean, esta matriz 2 por 2, entonces satisface el teorema de Cayley-Hamilton. Entonces podríamos, ¿cómo es la exponencial de una matriz? ¿Se acuerdan de esa operación? ¿Se acuerdan cómo era? Era la identidad más la expansión, ¿no? Ajá, más 1 entre los 2 factorial por x al cuadrado, se va expandiendo, ¿no? Entonces va a ser una combinación de x y de x al cuadrado. Pero como esta matriz es de 2 por 2, tiene que satisfacer el teorema de Cayley-Hamilton. Podemos identificar que x2 es igual a θ cuadrada por i. Θ cuadrada es esto que está aquí. Bueno, aquí está la expansión. Esto es igual a la exponencial de la expansión de los elementos de la base, ¿no? La combinación lineal de los elementos de la base. Entonces es i más x más θ cuadrado 2i, y así se va expandiendo. Dijimos que aquí sería x cuadrado, ¿no? Pero x cuadrado dijimos que era θ cuadrada por i, entonces aquí está sustituido. Pero aquí tenemos más elementos. Entonces en todos donde aparece x cuadrado voy a sustituir θ cuadrada por i, y en todos donde está x no lo voy a hacer nada. Entonces, lo que sigue aquí. Y ahora voy a factorizar, ¿no?
todos los que están multiplicados por y todos los que están multiplicados por x. Y entonces esta sería la nueva parametrización. Esa es la nueva parametrización, o sea, pasamos de g de x igual x1, x2, x3, teníamos 1 más x2, x3 entre x1. Ahora la parametrización es esa, es coseno hiperbólico de θ, es x, ¿no? Está más complicado, 0, 0, coseno hiperbólico de θ, más, y aquí tendríamos ahora seno hiperbólico de θ entre θ por x. ¿Quién era x? X es esta matriz, ¿no? X, bueno, acá voy a poner así, ¿no? Seno hiperbólico de θ entre θ, x1, x2, x3, no, ¿sí? Y menos x1. Esta sería la nueva parametrización. Igual a esto. Vamos a ver dónde quedó lo del x1. ¿Qué pasa cuando el x1 se va a 0? Entonces, acá tengo coseno hiperbólico. A ver cómo lo podemos recuperar con x θ. Θ cuadrado es x1 más x2 x3. ¿Cómo es el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico? Son funciones exponenciales, ¿no? Vamos a ver rápidamente. ¿Y están definidos en qué rango? Voy a empezar así con esto. Se me lleva de menos infinito a infinito. Sí, este no tiene problema con. Ya está por ahí. Me parece que sí, ¿no? Ahí. ¿Qué es? ¿2pi o cuánto es eso? Pues pi. Sí, no, ahí se queda. Sí, ¿no? No. Sí, lo que pasa es que fíjate, este número está aumentando mucho aquí, se va tangente, ¿no? Aquí se va tangente me parece que es 2pi, ¿no? No, yo ya No, puse pues ya 40. fue a 40. Ah, ese fue 40, ¿no? Sí. Ajá, o sea, sí. Ah, perdón, no veía. Sí, es menos infinito a infinito. No tiene problemas esta entonces. Sigue creciendo aquí, ¿verdad? Sí. El coseno también imagino que igual. Ahí está, también va creciendo acá abajo, ¿no? Sí. Ok, vamos a construir esta. Voy a poner aquí esta. Bien. Pero este está al cuadrado, ¿no? Entonces. Voy a poner. Ahí está. Se construye. Voy a poner primero
con la X grande, ¿no? X1, X2, y bueno, voy a poner una identidad. Quiero rastrear qué pasó con el X1 igual a 0. ¿No? Ahí está. Ahora sí sería X1 público delta X2 más Ahí le está sobrando una, ¿no? En paréntesis después del teta en el denominador. ah, sí, sí. Ahí está, ¿no? Voy a evaluar cuando X1 es igual a 0, ¿no? Creo que ya no tengo problema, ¿no? Porque esta también se comporta como el. Sí, es como el seno de teta entre teta, ¿no? Entonces tenemos ese problema. Que yo puedo proponer una parametrización. Bueno, puedo obtener la base y a partir de la base reconstruir, pero no estoy seguro, ya no estoy seguro de que regrese a la parametrización que tenía, ¿no? Pueden ver ahí ya lo regresé. No, voy a verificar que es al seno del hiperbólico entre el mismo valor, sea como el seno entre teta, ¿no? Ahí está. Esta no tiene problema. Pero se pasa el problema, creo. ¿Perdón? Creo que así se comporta el coseno hiperbólico. Ajá, es como un coseno, ¿no? Bueno, aquí está, mira. Ya no tengo el problema del X1 igual a 0. Bueno, entonces vamos a construir por aquí. Bueno, entonces tenemos ya teníamos el grupo y vimos que fuera continuo y conectado, ¿no? O sea, que ahora teníamos un grupo de línea. Ahora estamos buscando cómo encontrar el espacio tangente para que podamos definir la dinámica, la cinemática. Y antes de llegar al espacio tangente encontramos lo que se puede hacer como una base, ¿no? Un espacio vectorial de línea, que lo obtuvimos al obtener la derivada cerca del elemento de identidad. Y verificamos que se comporta como una base, porque yo puedo reconstruir a cualquier elemento, a este elemento, como una combinación de todos estos elementos, pero estos elementos los voy a expresar en términos de la identidad más elementos de la base. Bueno, vimos que eso se transforma en una operación como
como esta, ¿no? La del exponencial. Con eso podemos reconstruir a los elementos de la base. Ya un ejemplo final, por ejemplo, es el que teníamos del escalamiento. El escalamiento era alfa 1, alfa 2, 0, 1. O sea, los elementos de la base, ¿cuáles serían? Sería la derivada con respecto a alfa 1, sería 1, 0, 0. Y el otro elemento sería 0, 1, 0, 0. Y entonces podríamos obtener también cuál sería el exponencial. El exponencial sería alfa 1, alfa 2. En este caso sería alfa 1, alfa 2, 0, 0. Bueno, aquí el mape tiene la exponencial también rápidamente. Voy a meter esta matriz, ¿no? Que sería como nuestra X. Y van a ser. ¿Perdón? El 1, ¿no? No, es que es la derivada. La suma de las derivadas, ¿no? Sí, es la base con las derivadas. No, así no es la orden. Es al revés. Ahí está, ¿no? Así es como aparece la otra parametrización, ¿no? La que ya no tiene la singularidad. Entonces, como que esta reconstrucción nos quita la singularidad, ¿no? Pero bueno, finalmente no vamos a hacer eso nosotros, ¿no? Estamos interesados en algo un poquito más sencillo que todo esto. Entonces, lo que sigue ahora es buscar cuál va a ser ya tenemos el espacio vectorial del hilo, que es el que obtuvimos
con esta operación. Con esta operación obtenemos los elementos de la base, ¿no? Que es la derivada con respecto a cada uno de los parámetros evaluada en el elemento identidad. Ya tenemos el espacio vectorial de Lie y ya vimos que sí, de alguna forma tiene como el papel de una base, ¿no? Porque nos permite reconstruir a todos los elementos. Necesitamos ver cuál va a ser la operación de multiplicación para que se convierta en una álgebra de Lie y ya ahí podemos definir cómo va a ser la operación de ortogonalidad, ¿no? Entre los elementos del grupo y su espacio tangente, y eso nos va a permitir identificar para resolver este problema. Aquí es el R punto igual. ¿Dudas? Sí, porque recuerdas que vimos que por continuidad, si yo tomo dos elementos, ¿no? Aquí estaba el Gx, ¿no? Tengo el Gm y aquí tengo el Gm-1. Entonces lo que hice fue, yo sé que Gx lo puedo expresar como Gx por Gm por Gm-1. Por Gm, porque Gm por su inversa y luego Gm-1 por su misma inversa. Entonces aquí nada más le cambié Gx por Gm, aquí tengo Gm-1 por Gm-1 y aquí los demás. Y estos están cerquita, ¿no? Están aquí cerquita. Entonces, por eso esto va a ser aproximadamente, esto de aquí va a ser aproximadamente la identidad. Esto estoy tomando muy cerquita para que siempre me dé la identidad. Y al final yo pueda expresar, como lo puse ahí, déjame regresar la transparencia. Gm es esto y lo que hago es nada más mover. Entonces estos van a estar muy cerquita de la identidad, ¿no? El G1 está muy cerca del E y estos también, entonces todos estos van a converger a la identidad, entonces puedo poner Gx por la identidad, ¿no? Gx por E con este aproximado con todas las multiplicaciones del elemento por su inversa, el elemento por su inversa, el elemento por su inversa. Nada más cambiamos los paréntesis. Sí, ok, sí no queda claro de por qué era que sí, pero porque están muy cerca, ¿no? O sea, Porque están muy cerquitas, ¿sí? Estoy tomando elementos que están muy cerca de aquí, ¿no? Estoy agarrando un elemento cerca de aquí, y luego uno cerca de este, y luego uno cerca de este, y así. Y los multiplico, o sea, le aplico esto, ¿no? Esto, Gm a la menos 1, esta es la identidad. Gm-1 por Gm-1 inversa, esta es la identidad. Nada más le cambié el paréntesis. Ahora tengo este, ¿no? La inversa de Gm por Gm-1, pero es como están cerca, van a dar algo muy cerca de él. Entonces, si lo divido más, todos van a ser cerca de la identidad. Y por eso queda eso, ¿no? de que los puedo aproximar con la combinación de todos los demás. y también cuando quita, bueno, cuando hace, para que, por ejemplo, que creo que era alfa 1, ajá, que no sé determinar, pero, o sea, que no volviera a la natural, ahí lo que hacen es que como que se quita el dominio, del dominio de la función cero, porque, por ejemplo, la que era la de alfa 1 menos 1 entre alfa 1, el dominio de la función no incluye al 0,
No, sí incluye el cero. Es que la multiplica también en matemática y el dominio es las X distintas de cero. Aquí está la función, mira. Pero se aproxima como de los dos lados, ¿no? Bueno, es que, ay, sí, tampoco me puede dar cosas. Ah, bueno, ahí ustedes vieron cuando una función era continua, ¿no? Ajá. ¿Y cómo lo pueden hacer? Pues sí, ¿no? Que de los dos lados. Lo quitar y vámonos. ¿Cómo? Lo quitar y vámonos. Que su derivada por ambos lados fuera igual. ¿Y ese es el cumple? No sé. Las dos partes son derivables y bueno, la relación no tiene infinito. O no hace algo raro. Sí cumple, pero sí se puede tomar el X como o sea, Es como esta. Como el seno de teta sobre teta. Ajá. Continúa, pero no definido en cero. Pues de los de arriba y de abajo está yendo a cero, ¿no? ujú. Por eso llega a 1 y también del otro lado llega a 1. Pero no tiene ahí como una modalidad o como una. No, ya se quita la singularidad. Ah, sí, eso es uno entre. Es uno, ¿no? Muy cerca de cero. Es uno. ¿Alguien recuerda las propiedades de esa? El límite cuando teta tiende a cero es uno. Ajá, Es Z, ¿no? ¿Cómo? No es uno. es 1. Es doble porque esa no puede tocarse, ¿cierto? Ahí está. No son dos. Sí. Esa sea la. Acá. ¿Qué les da? Ah, es que sí, ajá, si lo llamo matemáticas me parecía como que, o sea, el dominio de la función, de esa función, no está cero. Por eso. O sea, puedo mostrar como lo otro. ¿No sería continua pero no definida en cero? Ajá, sí, sí. Sí, porque si le saca límite a esa función, bueno, cuando tiende a infinito, es cero, no se define. No, el problema es cuando tiende a 0, ¿no? Al infinito. No sé. Puedes definirlo en cero. Puedes darle un valor. O sea, no sé cuánto X cero. tenga. O sea, por eso en todas partes está bien. Pero si X es igual a cero, defines que la función valga algo. No. O sea, Claro. Bueno, que ya- ustedes ya vieron cuando Pues. es una función continua, ¿no? Chéquenle. Ah, pues como ejercicio, ¿no? No, sí. Para saber. rellenas el punto. O sea, no nos interesa que esté definida, sino que sea continua. Ya. Ajá. Ah, pues me preguntaba si lo que hacía con Pero eso pues era no te la como que mano. quitar esa singularidad, o sea, ajá, ese punto. Lo que pasa es que, digamos como que la pasas por el exponencial, ¿no? Entonces es lo que hace que como de una parametrización que ya no tiene problema. Construyes la base y la pasas por el exponencial. Te fijas en la otra también. En la otra. Pero ese es un homofismo. Aquí saqué la base, la paso por la exponencial y obtengo esto. Y aquí tenemos problemas cuando x1 es igual a 0. Y me lo sustituye por esta, una muy parecida a esta, y con esta que vamos a obtener, ¿no? Aquí tengo el seno de la raíz de x2, x3 entre la raíz de x2, x3. Bueno, afortunadamente no nos vamos a meter mucho en parametrizaciones. Lo que necesitamos es el espacio Tangente. tangente, ¿no? Pero bueno, necesitamos todo esto para llegar ahí. ¿Vale? ¿Qué pasó? Vamos a ver que en realidad este espacio vectorial nos va a expandir el espacio tangente, pero ya nada más nos falta cómo definir que son perpendiculares, ¿no? Cómo definir que una matriz es perpendicular con este espacio tangente. Y ya de ahí vamos a obtener la dinámica de R. Y de ahí obtenemos la dinámica en ángulos de Euler.
Y ya nada más falta ver cómo queda la dinámica en cuaterno, ¿no? O sea, hay que ver la B1, B2 y B3 que tenemos en la transparencia, si corresponden a la velocidad angular en X, Y, Z. Ahí tenemos que definir los ángulos, los vectores con respecto a cuáles estamos trabajando. Bueno, vamos a dejar hasta aquí. Entonces, ahorita vuelvo a subir la tarea para que ya vean la redacción en la que quedamos. ¿También has puesto esa diapositiva? Sí, estas también las voy a subir. Ah, la tarea dijo que mañana. Para mañana, ¿no? Sí, la llevamos pasando las clases. Sí. Los que ya casi la tienen, ¿no? Nada más es, por ejemplo, nada más le cambias la W por X Sí, no punto. me puede cambiar más. Y nada más cambien la M por unos para que todo se haga chiquito. Sí, porque si cada uno es Sí, 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 ya vi ahí con ellos. Sí, está. complica los